Originalmente, esta serie de 600 kilómetros estaba pensada para ser contada en solo 3 episodios. Pero el camino tiene su propia voluntad. Los paisajes de nuestra costa nos han entregado tanto material y tantas historias que decidimos no apurar el relato y dejar que cada kilómetro respire a su propio ritmo. Hoy seguimos bajando hacia el sur, desde la tradición salinera de Lo Valdivia y los colores de Lipimávida hasta el imponente cruce del río Maule en Constitución. Es un reencuentro constante con la inmensidad del Pacífico, donde la ruta se vuelve nuestra única guía. Llegaremos finalmente a Caleta Pellines, nuestro destino elegido para una pausa necesaria y un almuerzo reparador frente al mar. Soy Marcelo, el Tuna, y esto es Tuna on Tour. Retomamos la ruta exactamente donde la dejamos en el capítulo anterior, en el inicio de la ruta I-72. Por ahora nos movemos un breve tramo hacia el oriente, con un objetivo claro: vamos a buscar la ruta I-532, la vía que nos conducirá a uno de los destinos más pintorescos y tradicionales de esta zona, Lo Valdivia. Llegar a Lo Valdivia es entrar en un mundo de blanco y tradición. Aquí, las salinas no son solo un paisaje imponente, representan un oficio ancestral de extracción de sal de mar que ha pasado de generación en generación. Es un rincón donde el tiempo parece detenerse para respetar el ritmo de la naturaleza y el esfuerzo de los salineros. Ya instalados en el mirador, el panorama es sencillamente espectacular, pero mejor que contarlo es vivirlo desde aquí mismo. Mira, amigo, qué bonito. Mira, amigo, qué maravilla, ¿dónde estamos? Otra vez en Lo Valdivia. Lo Valdivia, nuevamente, una vez más. Y una parada obligatoria para venir a comprar sal y ver las salinas, que son de las pocas ya que van quedando acá en Lo Valdivia, más que nada. Cahuil ya quedan cada vez menos. Aquí se sigue cultivando de la manera tradicional, cosechando la sal. Y como no, aprovechar la ocasión de verlo desde las alturas. Así que el cajarito va a ser su aparición. Desde el aire, el cajarito nos revela el ingenio de los salineros de Lo Valdivia. Todo el proceso comienza en el estero San Pedro de Alcántara, cuya cercanía con la desembocadura le otorga una condición semisalobre única. A través de un sistema de canales, el agua se distribuye hasta depositarse en estos cuadros llamados cuarteles, donde la naturaleza inicia su trabajo coordinado con el hombre. Con la evaporación, la salinidad se concentra y los cuarteles se tiñen de tonos rojizos por la acción de microorganismos locales. Es un ciclo de paciencia que culmina en el blanco absoluto, cuando la sal es cosechada a mano bajo una tradición ancestral que es patrimonio vivo de nuestras costas. Ya, doctor, próxima parada. ¿Lipimávida? Lipimávida será, sí, después de la bajada pesadilla que ahora con estas motos ni la vamos a sentir, bro. Sí, y de ahí son todo por la costa. Es esto. Así que ahora nos metemos acá. Vamos a tomar un caminito de tierra que va a cruzar esos cerros de ahí. Vamos a bordear el lago Bichuquén. Claro, vamos a llegar hasta pasado cerca de Yico. Claro. Y de ahí vamos a bajar
hacia la costa por Lipimávida, Lipimávida. tierra de papayas. Vamos a ver qué tal nos va. Cruzar el estero San Pedro de Alcántara tiene un significado especial en nuestra bitácora. No es solo un puente más en la ruta, es la frontera natural que nos da la bienvenida a la región del Maule. Con esta, ya son 4 las regiones que sumamos en este recorrido por el borde costero. Antes de llegar a Boyeruca, nos desviamos por la ruta J756. Es una cuesta de tierra con una reputación que la precede. Un cartel en su inicio advierte que es intransitable en días de lluvia. Al empezar a subirla y sentir la textura del suelo, no nos queda ninguna duda. Este tipo de tierra, ante la mínima humedad, debe convertirse en un gredal jabonoso capaz de detener a cualquier vehículo. Ya en la parte alta, el camino serpentea por el filo de los cerros en un entorno netamente forestal. Las zonas recién taladas nos regalan una panorámica envidiable de todo el valle. Al fondo, la cordillera se levanta imponente, permitiéndonos distinguir con claridad las siluetas del Planchón Peteroa y el Descabezado Grande. Una vista privilegiada antes de empezar nuestro descenso hacia Yico. El terreno nos cambia de golpe y aparece el ripio suelto, ese tipo de camino que el Dr. Christian tanto odia. Y la verdad es que para uno tampoco es muy agradable sentir cómo las piedras se acomodan constantemente bajo las ruedas, dándote esa sensación de que la moto se va deslizando bajo tus pies. Lo tomamos con mucha calma, dejando que la moto busque su propio camino. Ya más cerca de Yico, pasamos por el ingreso a la Reserva Nacional Laguna Torca, en el sector de Bosque de Yico. Aquí, el asfalto reaparece por un breve momento, dándonos un respiro mientras cruzamos el estero Yico. Este curso de agua es el desagüe natural del lago Bichuquén hacia el mar, un adelanto de lo que vamos a apreciar desde las alturas en solo unos minutos. Poco después de dejar atrás el desvío a Yico, empezamos a subir nuevamente los cerros por un camino de ripio y calamina que parece hacerse interminable.
La vibración es constante, pero el esfuerzo vale la pena. Estamos llegando al punto más alto para tener esta vista privilegiada del lago Bichuquén. Ahí entre medio de esos arbolitos, al fondo, se ve. Bueno, cuando veníamos subiendo también. Ese es el lago Bichuquén. Está con una contaminación tremenda. Ahí vive el monstruo de la Laguna Verde ahora. Ultra contaminado, ¿sabes? Así que no sé qué irán a hacer para limpiarlo esa cosa. Están con un tratamiento a base de bacterias. Ah, Operando. son unas algas las que están... Sí, es que se contaminó con agua negra, con agua servida. Y como taconearon el desagüe del lago, empezaron a proliferar. Entonces ahora tienen que matarla. matarla. Sí, tienen harto trabajo para hacer. Reiniciamos la marcha después de esta pausa necesaria. Ya nos queda menos para empezar a bajar nuevamente hacia la costa. Vamos en busca de la ruta J850. Es una vía que nos trae muchos recuerdos, porque hace ya varios años nos puso en serios aprietos. En aquel entonces no viajábamos en las motos más adecuadas, ni teníamos la experiencia que los kilómetros y las rutas nos han entregado hoy. El camino comienza a descender, hundiéndose entre los bosques que custodian la zona alta, y de repente el Pacífico te sorprende. El mar aparece de golpe entre los árboles, regalándonos una de las postales más gratificantes de este viaje. Es ese momento donde la ruta te confirma que vas por el camino correcto. A medida que avanzamos ya podemos distinguir los pueblos de la costa extendiéndose hacia el sur. El terreno se vuelve más técnico y el camino se transforma en una verdadera zanja. Es la señal definitiva de que estamos a solo un suspiro de entrar a Lipimávida para cerrar este tramo de tierra. Se logró sin incidentes. Ruta entretenida. Al Doc no le gustó mucho, eso sí. El ripio. El ripio. Prefiero 1000 veces el maicillo. El ripio no te va. Mire qué belleza. ¿Dónde estamos acá, Doc? Lipimávida. Séptima región ya.
Sí, ya pasamos a la séptima región. Ahí Después quedan. viene Duao, Iloca, La Pesca. De ahí cruzamos el Mataquito, La Trinchera, Putú, Constitución, Pellines, Y vamos a pasar al faro Carranza Carranza, joder, con Z. Pellines. Carranza, ¿Qué viene después? Chanco. Chanco. No, me acuerdo se llama el otro. Antes de Curanipe hay otra playita. A ver, aquí vamos a pasar por Curaní, Peyúgue, Peyúgue, Curanipe. Peyúgue, Curanipe. Y ahí se me acaba Chile por la costa, no conozco ahí. Y de ahí vamos a seguir, a ver qué pasa. Así que eso, vamos a seguir hoy día. No sé cuántos capítulos van a salir de esto porque hemos andado, weón, caleta. Hemos andado un montón. Las máquinas aparando perfecto. Así que eso, aquí vamos a seguir. Tal como decía el Doc, nos espera ahora una verdadera seguidilla de localidades que dan vida a la costa del Maule. Partimos en Lipimávida y la ruta nos irá llevando, casi sin pausa, por una cadena de pueblos que se funden entre la orilla del mar y la falda del cerro. Avanzaremos por los Junquillos, Pichibudi y Duao, pasando por Guapi de Iloca hasta entrar al corazón de Iloca. El camino continúa por La Capilla, Rancura y La Pesca, bordeando hitos como el Peñón, el Fundo El Médano y los Huachos. Es un recorrido de nombres y tradiciones que se suceden uno tras otro. Iloca, cuyo nombre mapudungún proviene de Ilocán o lugar de carneo, es mucho más que el balneario principal de la zona. Su historia se remonta a tiempos prehispánicos, cuando ya era un refugio estratégico para el intercambio de productos entre el mar y el Valle Central, manteniendo hasta hoy esa esencia de punto de encuentro. Avanzar por esta ruta es ser testigos de la resiliencia maulina. Tras el impacto del 2010, esta costa se reconstruyó sin perder su identidad, donde la pesca artesanal y la arquitectura de madera conviven con la modernidad. Es un litoral con memoria, donde cada roca custodia relatos de navegantes y familias que han hecho del borde costero su forma de vida.
Acá nos encontramos con una sorpresa: el desvío hacia la nueva ruta costera. El letrero indica Pichilemu y Yico. Quedará para una próxima ocasión investigar y, por qué no, recorrer este nuevo camino. Dejamos atrás el sector del Peñón y el Médano y de inmediato se siente un cambio. Aunque el Pacífico sigue ahí, a solo unos metros, la costa desaparece de nuestra visual directa. Vamos rumbo a cruzar uno de los hitos geográficos más importantes de la región, el río Mataquito. Este gigante nace de la unión de los ríos Teno y Lontué en la provincia de Curicó, y su cuenca es el alma que riega gran parte del Valle Central antes de entregarse al mar. Continuamos viaje con las dunas custodiándonos a mano derecha, una barrera de arena que nos separa de la rompiente. En este trayecto aparece la Laguna Los Cisnes, un espejo de agua que nos avisa que estamos entrando en una zona de alta biodiversidad. Al llegar al sector de la trinchera, nos toca despedirnos por un momento del mar para internarnos un poco más hacia el interior, buscando el paso hacia los humedales. Bordeamos ahora el humedal para cruzar el puente sobre el río Huenchuyami. Este curso de agua, aunque más pequeño, es vital para mantener vivo este sistema de pantanos y dunas que es santuario de la naturaleza. Pasamos por los sectores de La Palmilla y Cuchi, disfrutando de la calma del campo maulino, hasta que finalmente entramos a Putú, el lugar donde las dunas más grandes del país se encuentran con la historia. Seguimos avanzando hacia el sur por la ruta K24, dejando atrás el sector de Junquillar. En este punto nos adentramos definitivamente en el corazón de la región del Maule, una zona que toma su nombre del imponente río que la atraviesa y que ha sido, desde tiempos prehispánicos, un límite natural y un corredor de vida. Maule, que en mapudungún significa río de lluvia,
fue por siglos la frontera entre el avance del Imperio Inca y el indómito territorio mapuche. La historia de esta región es la historia de la matriz agraria de Chile. Sus valles y costas han forjado el carácter de una tierra de poetas y campesinos, donde la tradición se mantiene viva en cada caleta y en cada campo. Es un territorio de resiliencia que ha sabido reconstruirse una y otra vez frente a la fuerza de la naturaleza, manteniendo siempre ese vínculo inquebrantable con el Pacífico. En estos últimos metros cruzamos el imponente puente sobre el río Maule para llegar al desvío hacia Constitución. Este río, uno de los más importantes del país, fue históricamente navegable y permitió el nacimiento de Nueva Bilbao, el nombre original de Constitución. Es aquí, en la perna del Maule, donde la historia cuenta que se firmó el primer borrador de la Declaración de Independencia de Chile, consolidando a esta ciudad no solo como un puerto estratégico, sino como la cuna de nuestra libertad. Parada obligatoria aquí en el desvío hacia Constitución. Hay una placita con un monumento al cardenal Silva Enríquez. Este monumento tiene una curiosidad. Se la voy a mostrar. Ahí está una escultura, ahora está pintada blanca. En su momento tenía el color de la piedra, la arena de rayado. Está súper cochina con vidrio acá. Gente sucia. Acá, si ustedes lo ven, lo dejo a su criterio. Así que esta es Constitución, la entrada, ahí está el cementerio. Y nos queda un poquito más para llegar al lugar donde vamos a almorzar. Creo que se llama Pellines. Así que eso, vamos a seguir. Dejamos atrás Constitución y su peculiar monumento, para enfilar definitivamente hacia el sur por la ruta M50. Es un trazado que nos interna en una de las zonas con mayor actividad productiva de la región, donde el asfalto se abre paso entre una geografía que exige atención y respeto. Como habrán podido notar, seguimos en un territorio netamente forestal. Aquí, en el sector de Viñales, se siente el pulso de la industria. Pasamos frente a una planta térmica de biomasa y un aserradero gigante, ambos de propiedad de Arauco. Es la misma empresa dueña de la planta de celulosa de Constitución, un complejo industrial que define la economía de la zona y que utiliza cada recurso del bosque para generar energía y productos que viajan al mundo. Son varios kilómetros de un túnel verde de pinos y eucaliptus, hasta que finalmente el océano vuelve a aparecer en nuestro horizonte. Estamos en el sector de las cañas y esa brisa marina que entra por el casco nos avisa que ya estamos muy cerca del lugar elegido para almorzar y tomar un merecido descanso. El Pacífico nos recibe de vuelta justo a tiempo.
hora del almuerzo. Oh. Vamos a ver si somos capaces de... ¿Cómo está? Buenarda. Este es queso jaiba. Está buena. A la vista. Esto es un mariscal frío. La papita. Mi compadre se pidió una merluza con agregado. Papita, arroz. Vamos a ver qué tal. Y consumado el almuerzo aquí en Sabores Maulinos. Muy bueno, barato. Barato. Y rico, bien preparado. Ahora vamos a seguir ruta. Nos queda un buen trayecto.